Hola amigas y amigos, yo soy Marco D'Angelo y este es el cuarto video de esta serie presentando al sur de las geografías. Este es un silbato reconstruido por Mauri de la comunidad Comechingón Ticas. Es una reconstrucción de un modelo precolombino del pueblo-nación Comechingón. Estos son las guardas y motivos que nos señalan una cosmovisión, una manera de comprender el mundo, de comprender lo que nosotros denominamos espacio-tiempo, una manera de poder conectar esas cuatro dimensiones de las que venimos hablando en los videos anteriores, de conectar la razón, el corazón, con la dimensión del espíritu y de la representación y con la dimensión de la creatividad y la crítica, la capacidad de discernimiento. Y en este silbato nosotros vemos plasmado una unión de elementos, ¿sí? El elemento tierra y el elemento aire, unidos en la manifestación de la vibración de la música. Algo tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo, que tiene el poder de sintetizar una manera de estar en el mundo, que es la manera de estar acá en la canchira. Un sentipensamiento que se reoriginaliza a partir de la reconstitución de esto que en Occidente se llama objeto, pero que en realidad para nosotros es un símbolo sagrado, es más que un instrumento, una parte del corazón de la tierra unido al corazón de nuestra propia creatividad. Y el poder creativo de nuestros pueblos nos enseña acerca de estos símbolos concéntricos que vemos, ¿no? Desde el centro, Lucupacha, pasando por la dimensión de lo real, el Caipacha, y la dimensión del Hananpacha, o la dimensión cósmica superior, celeste. Esta idea de algún modo estructura, da sentido a la manifestación humana en la Pacha, en esta unión del tiempo y el espacio. Y yo quería, a partir de estas ideas, hablar de la geografía del sur, de las geografías del sur en plural, de un pensamiento que, si bien es tomado de la corriente crítica contemporánea, de las epistemologías del sur, algo que lo plantean numerosos pensadores como Walter Mignolo o Boaventura de Sousa Santos, en pensar a pensarnos desde el sur y descolonizar el saber, también tiene vínculos con lo antiguo, con las maneras que hemos heredado de nuestros ancestros de mirar el mundo. ¿Y qué es la geografía sino nuestra manera de mirar el mundo? Cómo nosotros educamos nuestra forma de ver para poder interpretar los fenómenos de la realidad que acontecen a nuestro alrededor y que nos vinculan con el cosmos. Entonces, esa manera de pensar geográficamente y de geograficar, como en el caso de este instrumento, que no solo es un instrumento musical, sino que es una geografía del cosmos, del Kami, del cosmos del Comechingón que habitó las sierras hace más de 500 años, ¿sí? Y cómo esta visión también es la visión del Comechingón que habita las sierras en la era contemporánea, que reproduce
esa manera de pensar al tiempo, a espacio como una unidad, donde se diluyen esos 500 años, ¿no? Y la propuesta que vengo desarrollando, mi trabajo de praxis, donde relaciono el trabajo en el aula con estudiantes secundarios y la reflexión acerca de lo que es la geografía y de cómo le enseñamos y de cuál es la potencia que tiene para poder pensar en el territorio de un modo más significativo para los coterráneos, para quienes vivimos en estas geografías, ¿no? Ese juego entre la práctica y la reflexión me lleva a construir una manera de interpretar a las geografías del sur como las formas en las cuales se ha ido constituyendo el sentipensamiento geográfico, esas 4 dimensiones que nos constituyen y nos permiten leer el cosmos, o sea, la dimensión de lo que sentimos, los afectos, lo que pensamos, el razonamiento, lo que significamos, o sea, la dimensión simbólica espiritual, y lo que creamos y revisamos esa dimensión crítica creativa, cómo esas 4 dimensiones van constituyendo distintas geografías, distintas geoidentidades en cada territorio. ¿Sí? Así vamos a ver que cada pueblo indígena y cada parcialidad dentro de un pueblo indígena va a ir construyendo un pensamiento geográfico, y que esto antecede por milenios a la codificación de la ciencia moderna, eurocéntrica, patriarcal, colonial, capitalista, que va a darle un sentido particular a este pensamiento general y que solo tiene sentido en cada universo cultural, en cada mundo geocultural. Entonces, vamos a encontrarnos con que la construcción de la geografía hegemónica es el resultado, en primer término, de la apropiación de los distintos imaginarios geográficos y la recodificación impuesta desde arriba y desde afuera por un pensamiento único, un pensamiento burgués, patriarcal, colonial y antropocéntrico. ¿Sí? Esas características que son muy estudiadas por la perspectiva de la colonialidad del saber, ¿sí? Lander, Mignolo, por mencionar a algunos de los Falsborda, por mencionar a algunos de los autores de esta corriente, lo plantean con mucha claridad, ni hablar de Aníbal Quijano, que realmente fue uno de los que jerarquizó cada uno de estos elementos del pensamiento eurocéntrico. Y la geografía del sur es un planteo que propone, en primer lugar, la descolonización del saber. Descolonizar, despatriarcalizar, poder hacer una crítica al sentido de la geografía hegemónica que se enseña en la mayoría de las escuelas, pero al mismo tiempo también es una propuesta creativa, o sea, hay una crítica, pero al mismo tiempo hay una producción, una creación de un conocimiento alternativo, de otra voz que comienza a escucharse en las escuelas. En mi libro planteo eso, la posibilidad de que se escuchen esas otras voces, esos pensamientos geográficos que nos hablan, que nos recuerdan desde el fondo de los tiempos, que nosotros estamos parados en una geocultura que no es precisamente la hegemónica. Y la crítica pone en cuestión que este sistema basado en mitos como el mito del progreso, como el mito del desarrollo, están poniendo en peligro la sustentabilidad de la vida en el planeta y la sustentabilidad de nuestra capacidad de vincularnos y de empatizar entre las distintas geoculturas y entre las distintas personas en particular. Entonces, ese empobrecimiento de la vincularidad, que es la consecuencia de la aplicación de un modelo específico de pensamiento científico hegemónico que está basado en nociones como el progreso individual, la competencia, ¿sí? Porque la colonialidad del saber está basada en los principios del capitalismo, la competencia, la propiedad privada intelectual.
Toda esa construcción simbólica, individualista y competitiva nos lleva a olvidar de que en realidad existen otras formas de pensar al territorio desde lo comunitario, desde lo vincular, y los pueblos indígenas en eso han logrado sostener una manera de concebir al cosmos que desafía a los horizontes de la ciencia tradicional eurocéntrica. Entonces, y el concepto de sur es un concepto que busca empezar a articular esta diversidad de maneras de poder concebir el territorio de manera no hegemónica, en oposición a ese norte global que propone un pensamiento único, ese fin de la historia del que hablaba Fukuyama, ese fin de la geografía, ese fin de la posibilidad de la alternativa y de la crítica creativa. Para eso, lo primero que quería plantear desde este posicionamiento, que es vincular, no es un posicionamiento objetivo que se centra en el objeto, sino un pensamiento que se centra en el vínculo entre sujetos no solo de derechos, sino de expresiones afectivas, simbólicas y espirituales. Para los pueblos del sur, por ejemplo, esto no es un objeto, es un espíritu condensado, el espíritu de la tierra, del aire, condensado en esta forma simbólica, en esta expresión simbólica, pero que tiene entidad. Por eso la música conecta al sentimiento, al espíritu de uno con el espíritu del mundo, ¿sí? Es ese puente entre mundos que está marcado aquí en este símbolo central, dentro de este símbolo complejo que es este silbato. Ese pensamiento no objetivo, ese pensamiento vincular, nos lleva a establecer relaciones. En primer lugar, quería establecer una relación entre tres categorías. La categoría sur, pensando en el sur no con el concepto de punto cardinal, sino con un concepto geocultural, de una identidad plural, de una identidad que plantea proyectos de mundo alternativos, pero que todos tienen algo en común, que es darle prioridad al vínculo y no al objeto. Relacionar esa idea de sur con la idea de geografía, pero geografías en plural, geografías como modo de pensamiento geográfico. Yo planteo, y esto está de algún modo no explicitado, pero sí implícito en el desarrollo al sur de la geografía, yo planteo que el pensamiento geográfico antecede por miles de años al desarrollo de la geografía como ciencia, y no solo a la fundación de la geografía científica moderna, sino de los primeros desarrollos de la geografía institucional en la época de los grandes geógrafos griegos como Anaximandro o romanos como el caso de Estrabón. Planteo que en realidad el pensamiento geográfico está desde que el ser humano es ser humano. Es una de las dimensiones que nos ha llevado a poder transitar sobre la superficie terrestre. Desde que éramos nómades, ¿sí? Todavía hay pueblos nómades que todavía conservan esa manera de entender, sentir e interpretar el territorio. Los que nos hemos vuelto sedentarios también tenemos una manera de sentir, interpretar, de transitar el territorio, de caminar el territorio. El comechingón, también llamado chuncano, ¿sí? El chuncano, la chuncana, es el caminante del territorio. Y así hacemos geografía, caminando por los senderos del monte, por los senderos de la Canchira, de las sierras de Córdoba y San Luis. Ese es el modo en el cual nosotros vamos haciendo nuestra manera de comprender al territorio, el tiempo-espacio, el apache, andando. Y ese es un modo de hacer geografía. Por ejemplo, en los páramos colombianos hay un modo de hacer geografía que es la pinta de pensamientos, donde los distintos grupos de aprendices van al territorio a pintar
ese pensamiento que surge de la conexión, del vínculo entre el territorio y las personas que lo están habitando. Es maravilloso, ¿no? Esa forma. Y es algo también milenario que viene de las antiguas pictografías y petroglifos milenarios que pueblan las paredes de las cuevas y aleros en esa región del mundo. Y así, cada lugar, esto lo enseñamos en el aula, esto lo compartimos con los estudiantes y surgen discusiones acerca de si realmente la geografía es el resultado de la reflexión científica o es algo que está planteado como una de las dimensiones del ser humano desde que nosotros somos quienes somos. Entonces, allí el vínculo entonces entre sur y geografía es ese vínculo con la geografía profunda que traemos desde nuestras ancestralidades, desde nuestra herencia biocultural. Bio y geocultural, aclaro, ¿no? Y finalmente, el tercer concepto, idea, sentimiento que quiero plantear es la de Chacana. ¿Sí? La Chacana como el lugar donde se unen, donde existe el puente entre una cosa y la otra. Sur y geografía pueden vincularse, volverse complementarios a partir de esta idea de Chacana, esta idea de centro que vincula las periferias, que vincula las distintas maneras de sentir y pensar, que vincula a el tiempo y el espacio cósmico con el tiempo y el espacio interior. Y cada geocultura ha tenido formas de desarrollar símbolos como este, o como este que tengo aquí, que nos permiten hacer la síntesis del espacio-tiempo y de nuestra experiencia presente con el cosmos. De allí surge un segundo conjunto de relaciones que me parece que es de suma importancia para poder entender esto de la geografía del sur, que es la relación entre Pacha, calendario y territorio, algo que estuvo claramente presente en las manifestaciones y los mapeos que han hecho los pueblos de acá, de Abya Yala, desde tiempos inmemoriales, y que también los encontramos en otros pueblos de otros territorios del mundo. ¿Sí? La idea de Pacha es la unidad espacio-tiempo, es ese cosmos sagrado que tiene un comportamiento cíclico, porque la ciclicidad es uno de los grandes principios identificados por distintas culturas acá en el sur del mundo. El ciclo relaciona territorios y relaciona momentos que tienen cierta cadencia, ¿no? Las estaciones del año, los momentos del día, y los ciclos largos, esos ciclos cósmicos que están de algún modo supeditados al movimiento de los astros en el cielo. Los mayas, por ejemplo, hicieron un calendario largo basado en el movimiento de Venus, y es maravilloso poder establecer esa correlación entre lo que sucede arriba y lo que acontece abajo. Entonces el acontecimiento y el proceso es una unidad relacional entre tiempo y espacio, ¿no? La geografía occidental, al igual que la historia occidental, han separado el tiempo y el espacio, y hoy no solo que están divorciados, sino que compiten entre sí. Los geógrafos y los historiadores se han vuelto reticentes a trabajar en conjunto para poder recuperar esa unidad tiempo y espacio, ¿no? Que la teoría de la relatividad lo resolvió desde la física, pero que desde las ciencias humanas todavía estamos divorciados. Y ese es un divorcio eurocéntrico que los pueblos de acá no han hecho. Entonces la relación entre la Pacha, el calendario y el territorio nos muestra que las formas de representación simbólica, tanto a nivel físico como a nivel interno, ¿sí? A nivel físico me refiero, por ejemplo, a este silbato, en realidad nos muestran la unidad entre el tiempo y el espacio a través de los ciclos, a través de estos procesos, donde los acontecimientos se van entretejiendo entre momentos y lugares, ¿no? El lugar se vive en un momento determinado, no se puede separar el momento que se vive dentro de un ciclo, dentro de una manifestación de un ciclo, y el lugar en el que se desarrolla ese ciclo. Ambas cuestiones
son parte de una misma manifestación. Y así se desarrolla la geografía acá en el sur del mundo. Y así los camiares, los señas han ido, los anavirones también han ido interpretando y desarrollando formas de escritura simbólica para representar esta unidad. ¿Sí? Las pictografías del Cerro Colorado son un ejemplo, ¿no? De cómo a través de esos cuadros, como el cuadro del chamán, ¿no? Representan un momento dentro del ciclo, pero al mismo tiempo un territorio dentro del ciclo, ¿no? Ese territorio, un territorio que es simbólico, un territorio donde se relaciona lo que pasa arriba, porque la pintura del chamán tiene relación con el mundo de arriba. Muchas de esas representaciones son representaciones celestes bajadas al mundo de abajo, porque había una relación directa entre la observación de los astros y lo que estaba sucediendo en las comunidades humanas que se reunían alrededor del cerro para poder acceder a esa sabiduría que nos era dada desde el horizonte de lo cósmico, ¿no? Y en ese trabajo de ida y vuelta, de vinculación con las estrellas, se fue generando esa escena del chamán, ¿no? El chamán como ese núcleo alrededor del cual acontece la magia del cosmos. Un cosmos que relaciona lo concreto con lo abstracto, que relaciona lo simbólico con el plano de la manifestación. Esa forma de interpretar estas construcciones simbólicas nos permiten conectar ese momento de nuestra historia comechingona con el presente, con los comechingones actuales y con los habitantes actuales de la Canchira. ¿Sí? Porque esto no es una lógica excluyente donde dice, no, acá el indígena tiene una forma y el no indígena tiene otra, sino es una forma que incluye, que vincula. Nos vincula con el territorio, poder pensar desde un horizonte territorial que conecta lo simbólico, lo sentir, lo razonable y lo creativo, ¿sí? Lo va tejiendo y nos va contextualizando. Y de eso se trata también esta construcción de la geografía del sur, de poder ir generando un contexto de senti y pensamiento que nos permite interpretar la realidad a partir de esas herramientas que surgen de nuestra territorialidad, de nuestra forma de ejercer el territorio, de nuestra forma de habitar la Pacha. Para cerrar, hay una propuesta para poder plasmar en el horizonte de la praxis concreta dentro del aula, que es la técnica del aula templo, que es muy polémica porque estamos hablando de que el sistema formal de educación argentino es una escuela laica, ¿no? Y hablar de templo nos genera cierto piurito. Sin embargo, acá lo que planteo no es trabajar al templo desde el punto de vista de una religión en particular, sino de trabajar el sentido simbólico del templo y la construcción del símbolo desde una mitología más diversa que la que plantea el horizonte de la modernidad, que también está basada en mitos, ¿no? El mito del progreso, el mito del desarrollo, el mito de la propiedad privada, no dejan de ser mitos fundantes. La mano invisible que maneja el mercado es un mito fundacional de la modernidad. Y esos mitos deben ser explicitados como tales, pero también hay que poner en juego otros mitos, los que fueron construidos por los originarios de cada territorio, cómo esos mitos entran en diálogo, cómo a veces entran en contradicción, cómo se genera el vínculo entre uno y el otro, ese encuentro entre distintas maneras de sentipensar el mundo. Y ahí se va creando el caldo de cultivo para reflexionar en una geografía del sur. Por eso el aula templo es aula donde cada espacio y cada momento se estructura en función de lo que va a suceder, en función del acontecimiento, y que se conecta con el ciclo de arriba, el ciclo de abajo, sin olvidar en qué momento del ciclo estamos, el ciclo diario, si estamos a la mañana, a la tarde, a la noche, el ciclo lunar, si estamos en luna menguante, creciente, llena, nueva, el ciclo anual, si estamos en verano, invierno, ¿sí? Con cuál constelación nos estamos asociando, como lo podemos identificar con el zodíaco o con las constelaciones del sur. Entonces,
toda esa contextualización que de algún modo convierte el aula en un templo de observación, en el sentido de observar el territorio, pero a partir de un sentido simbólico y no simplemente desde la objetividad de la ciencia imparcial moderna, que en realidad de objetividad no tiene nada, porque sabemos que en el fondo las raíces siguen siendo míticas. Entonces, explicitar el mito nos ayuda a poder conectarnos, no solamente con la razón, sino con el corazón. Y eso hay que empezar a practicarlo, por lo menos lo que planteamos nosotros, ¿no? Rodolfo Kusch, por ejemplo, en el libro Indios, Dioses, Porteños y Dioses, creo que se llama, no me acuerdo el orden de los tres, pero están los tres. En ese libro nos habla justamente de cómo había ya la América Latina, ¿no? Es el encuentro de dos mundos que tienen dos formas diferentes, dos formas opuestas pero complementarias de comprender el cosmos. Y cómo en la búsqueda de esa síntesis, del estar siendo, se puede llegar a superar el eurocentrismo, se puede llegar a superar esta visión sesgada que tiene el hombre moderno y que lo lleva a una crisis existencial, pero también una crisis del mundo real, una crisis entrópica, como dice Enrique Leff, ¿no? Que plantea, estamos agotando las posibilidades al agotar los ecosistemas, al agotar termodinámicamente a la naturaleza. Y eso es irreversible. ¿Sí? La pérdida de la biodiversidad es irreversible. El calentamiento global, si no lo controlamos, se vuelve irreversible. La destrucción de nuestro hábitat cercano también es irreversible. La eutrofización del lago San Roque, de los ríos de Córdoba. O sea, en todas las escalas vamos viendo de que en cada paso que damos en falso hacia el desequilibrio ecológico, también nos desequilibra a nosotros internamente. Y eso debemos empezar a trabajarlo en vistas de la construcción de una utopía que nos permita transformar esta realidad y volverla sustentable, y volverla significativa, y volver a encontrar el sentido profundo de la vida, volver a encontrar la felicidad de todas y de todos. Con esto me despido, hasta el próximo encuentro, espero que tengan una linda semana. Chau, chau.